¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Hoy le vamos a dedicar un espacio importante a la literatura porque además de hablar de letras nos visitan dos escritores segovianos, Ignacio Sanz, que viene con su nueva novela, y también Marisa Alonso Santamaría, que acaba de publicar un nuevo cuento destinado a los más pequeños. Pero es que además nos visitan también desde ASETRA, desde la Agrupación Segoviana de Empresarios del Transporte, porque este jueves celebran uno de los eventos más importantes para el sector del año. Se trata de la gala de entrega de sus acueductos de plata. Además les invitamos también a un concierto muy especial de este próximo domingo que ofrece la Camerata Clásica TMC y que habla de música y diferentes idiomas. Enseguida les contamos los detalles. Antes déjenme contarles yo que ya está en más de 60 puntos de distribución por la capital y la provincia El Día de Segovia, que ya saben que ahora está de lunes a viernes disponible y totalmente gratuito. Nuestros compañeros de redacción en portada hablan sobre la renovación de 50 kilómetros de tuberías de fibrocemento de Segovia que cuesta 33 millones o sobre los MIR que recetan más salud, esos jóvenes médicos y enfermeras que hablan también y reflexionan sobre su experiencia formativa. Todos estos temas y mucho más en el Día de Segovia. En Euromaster La Unión, tu seguridad es nuestra prioridad. Con más de 30 años de experiencia, somos especialistas en neumáticos para turismos, camiones industriales y maquinaria agrícola. ¿Necesitas ayuda? Nuestro servicio de urgencias 24 horas está aquí para ti. Euromaster La Unión, tu taller de confianza con asistencia especializada. Ven y siente la diferencia. Antes de continuar, nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. En Grupo Dados, empresa referente en formación, seguridad laboral y servicios técnicos especializados, buscan incorporar a un técnico de prevención de riesgos laborales para las provincias de Ávila y Segovia. Se necesita oficial de primera para empresa en plena expansión, buen ambiente de trabajo y posibilidades reales de incorporarse a la empresa de modo indefinido. Se ofrece contrato laboral de lunes a viernes y salario según convenio. Centro de Formación especializado en formación profesional para el empleo busca incorporar un docente de fitosanitarios para la impartición de cursos oficiales dirigidos a trabajadores y desempleados. Travel Fantasy busca 2 personas como dependientes para tienda de moda y complementos ubicada en centro comercial, para la venta de bolsos, carteras, maletas y complementos, con al menos algo de experiencia en la venta y atención al público. Jornada de 30 horas semanales en turnos rotados de mañana y tarde. En Team Service necesitan cubrir 4 puestos de operarios de limpieza para sustitución de vacaciones en el centro comercial Luz de Castilla, en horario diurno de lunes a domingo. Empresa de distribución de recambios para el automóvil necesita aumentar la plantilla, necesitando cubrir el siguiente puesto de trabajo: persona dinámica para reparto y gestiones de almacén. Ideal Fruits selecciona a una persona para realizar funciones relativas a compras, ventas y transporte. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Los muebles de baño de porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de gama Decor. Cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad.
Pues se lo acabamos de contar, la agrupación segoviana de empresarios del transporte ASETRA celebra este próximo jueves una de sus citas más importantes del año, la entrega de los acueductos de plata. Me acompañan esta noche Fernando García, director de ASETRA, y Ángel Esteban Sastre, presidente de ASETRA. Chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Pues como decíamos, puede ser, Ángel, una de las citas más importantes del año, a lo mejor junto con San Cristóbal, ¿no?, para la agrupación. Sin duda, este evento para ASETRA es un evento de los institucionalmente el más importante, junto con San Cristóbal. Es una fiesta un poco más festiva, quizá, más participativa de los profesionales, sí. Pero este evento, sin duda, es un evento de los más relevante de nuestra agrupación, claro. Enseguida vamos a hablar de los galardonados, pero bueno, estos premios reconocen, ¿no?, a quienes se encargan de ensalzar, de poner en valor y también de reconocer ese compromiso de quienes realmente trabajan, ¿no?, por y para el sector del transporte. Ángel. Sí, la verdad es que para ASETRA, en la Junta Directiva, el tener que elegir una empresa de transportes como galardonada es una tarea difícil, es complicada, porque realmente yo diría que todos los empresarios transportistas son merecedores de cualquier mejor reconocimiento. Pero dicho, este año vamos a conceder los elegidos es Transportes Birloque como empresa de transportes y Naturpeles como empresa elegida también para su... no es fácil, como te decía, pero bueno, creemos que es un acierto las empresas elegidas y vamos a disfrutar de un evento, yo creo que pondremos en él toda nuestra mejor intención para que salga lo mejor posible. Así es. Decíamos, Fernando, que San Cristóbal es un evento más festivo, ¿no?, que también nosotros disfrutamos con vosotros cada vez que lo cubrimos, pero bueno, también, ¿no?, un carácter festivo tiene estos premios, además de reconocimiento, porque bueno, es un momento para de nuevo poner en valor al sector del transporte tan fundamental para nuestra sociedad. Sí, así es, efectivamente. Digamos que desde el punto de vista institucional es el acto más importante de la asociación y le damos una relevancia muy especial. Tiene ese tono institucional para ciertamente poner en valor lo que realmente es el transporte para la sociedad, tanto el transporte de mercancías como el de viajeros, porque cualquier producto que cualquiera de nosotros tengamos en casa ha venido por carretera. No llega por arte de magia, exactamente, ¿verdad? Aunque a veces lo parezca, es tremendo, sí. Cómo, y ustedes lo sabrán, pedimos algo, adquirimos cualquier producto, cualquier mercancía y cada vez está más rápido, ¿no?, en esa tienda o en casa. Todo eso es gracias al trabajo que hacéis, ¿no?, desde el sector del transporte para que sea cada vez más eficiente, y eso con todas esas vicisitudes que encontráis por el camino. Ángel. Claro, vivimos en el mundo del inmediatez y tiene que ser todo para allá, de lo contrario no vale, pero eso nos lleva a una tensión en nuestra actividad pues de locura. Gracias que tenemos sistemas de trabajo y también sistemas bueno, pues que nos permiten hoy hacer trazabilidad y tener identificados todos los trayectos y pasos que va dando las mercancías. Pero, por poner un ejemplo, el transporte que hacemos hoy no se parece nada ni siquiera hace 20 años. Estamos hablando de cosas tan distintas que no podrían ni siquiera imaginarse. Los plazos que hoy manejamos serían inimaginables tan solo hace un poco tiempo. Hace poco. Y eso nos tensiona mucho, estamos en un mundo muy estresante así. Desde luego. Me imagino además con todo ese sacrificio que tenéis que hacer también en el sector, porque bueno, pues estar poco tiempo con la familia, trabajar a deshoras, pasar mucho tiempo en la carretera y todo esto con seguridad, ¿no?, porque al final uno cuando se echa a la carretera y está tanto tiempo como vosotros necesita hacerlo con toda la seguridad posible, Fernando. Sí, efectivamente, el sector ahora tiene un reto muy importante y uno de ellos es la falta o inseguridad en ciertas áreas de descanso
donde los conductores pues tienen que hacer sus horas de respetar los descansos, dormir, etcétera, y hay un incremento importante de robos en esas áreas de estacionamiento que no son seguras, que tampoco hay muchas en España. Nosotros el sector lo que demanda es una red de aparcamientos seguros en los que los transportistas se puedan planificar sus rutas y hacer sus descansos allí sin miedo a que les vayan a robar la mercancía, porque es frecuente que se robe la mercancía, y cuando se roba una mercancía de un vehículo previamente se han dañado las lonas de varios más porque se rajan para ver si hay mercancías o no. Y ahora en el sector nosotros hemos detectado también aquí en Segovia fraudes por suplantación de identidad con las nuevas tecnologías. Pues se modifica un pequeño dato de un correo electrónico y cuando piensas que el transporte lo va a realizar, se lo has encargado a no sé, a una empresa de renombre y conocida, se lo has a otros que no sabes quiénes son, y la mercancía desaparece. Y estamos hablando de mercancía de mucho valor, en la que incluso empresas de transporte de Segovia se han visto implicadas. Madre mía, bueno, pues uno de los retos importantísimos, ¿no?, que tiene el sector, porque hoy en día cada vez está más automatizado, ¿no? ¿Tenéis más tecnología en los camiones, en los vehículos, Ángel? Sí, claro. Es que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero no nuevo, ya hace años que estamos para una evolución constante. Tremenda. Desde luego las nuevas tecnologías, pero ya no solo a través de lo que es programas informáticos, es que los propios vehículos llevan unos sistemas de localización GPS perfectos, y evidentemente estamos sujetos a las nuevas tecnologías que nos aportan mucho valor. Sin ellas probablemente no conseguiríamos la eficacia que hoy tenemos, y que nos llevan a hacer también a nivel empresarial pues todo lo que es un seguimiento incluso en tiempo real de dónde tenemos la ubicación de mercancía y tiempos de entrega, de espera y todo. Estupendo. Eso nos ayuda muchísimo. En San Cristóbal hablamos también de otros retos del sector, y muchos transportistas nos lo dicen, esa falta de relevo generacional. ¿Qué ocurre con los jóvenes que no quieren dedicarse al sector, Fernando? Bueno, pues efectivamente, bajo mi punto de vista, quizás es el mayor problema que tiene ahora mismo el sector, que es la alta edad media de los conductores. Estamos hablando de plantillas con edad de media de 50 años y un futuro ciertamente complicado. ¿Por qué no quiere entrar gente joven al sector? Bueno, ha cambiado el paradigma de sociedad, ha cambiado. Antes decíamos en un encuentro que tuvimos hace poco que mal de muchos, consuelo de tontos, porque esto no nos afecta solamente al transporte, afecta a muchos oficios, no afecta solamente a España, afecta a Europa, a Estados Unidos, a Australia, en todos los sitios ahora mismo hay problema de conductores. ¿Por qué? Bueno, pues ahora mismo se primamos más el estar en casa, nuestro ocio, y que el dedicarse al transporte, porque el transporte, a fin de cuentas, pues si una mercancía que se produce en Segovia va a Valencia, hay que llevarla, y ese vehículo que ha ido a Valencia, pues lo mismo va a Barcelona y a Bilbao y se tira toda la semana por ahí. Eso es lo de larga distancia. Pero también el transporte está el transporte de cercanía, el transporte regional, que también está habiendo dificultades, pero no solamente en los puestos de conducción, sino también en mandos intermedios, en jefes de tráfico. Entonces es algo que la sociedad, los que estamos implicados en el sector, tenemos que hacer una pensada de cómo lo podemos solucionar nosotros, asociaciones, sindicatos, empresas, administración, para ver cómo podemos atraer talento, y el talento que tenemos que no se nos vaya. Efectivamente. ¿Cómo atraer, Ángel, a los jóvenes o a las nuevas generaciones al sector? ¿Cómo hacerlo atractivo para que quieran, a pesar del sacrificio que conlleva, dedicarse a ello? Ese es quizá el reto más importante que tenemos a nivel de empresas. El hacer atractivo esta actividad, este sector nuestro, es que no es un tema menor. Y es más, puede parecer un mensaje ya incluso añejo, pero es que es la realidad. Tenemos un problema serio. Fernando lo ha comentado, es que tenemos la media de hace 50 años de conductores. Esto es un problema serio. ¿Cómo hacer? Pues mira, nosotros tenemos que, hay una reivindicación que nosotros ponemos siempre, es que desde FP, de los chicos que decidan estudiar cursos de formación profesional,
pues que les habilite, y cuando salgan de un curso de FP, que les habilite para de alguna manera salir con todos los permisos y todas las autorizaciones que se necesitan para el desarrollo de la actividad. Eso es una de nuestras cosas, pero necesitamos de la administración también que nos echen un cable y que nos ayuden, porque esto es un tema, no es un tema solo del transporte, es un tema que hay mucho, bueno, realmente casi todas las sectores, actividades de profesiones están afectados por este tema. Pero bueno, a fin de cuentas, cada uno tenemos que, mirar por nuestros problemas. Y el tema del transporte no es un tema menor, claro. Desde luego, como no consigamos dar la vuelta a esto, tenemos un serio problema. Necesitamos una nueva generación ya. Eso es. Pues uno de los sectores, como decíamos, uno de los problemas que afecta el sector, uno de los sectores también afectados por esa falta, ¿no?, de relevo generacional. Se me venía a la mente, por ejemplo, la hostelería también, donde ocurre, bueno, pero como decía Ángel, cada uno mira para lo suyo, efectivamente, y bueno, pues de todo esto y mucho más se hablará también en esa gala, porque es momento de hacer balance, de reflexionar, pero como decíamos también de celebrar y de reconocer a esos valientes que sí se dedican al sector y que desde luego es increíble escucharos, ¿no?, cómo hablan pues las personas que se dedican a ello día a día, y también muchas veces ese relevo que viene de los propios hijos, ¿no?, de aquellas personas que se han venido dedicando durante décadas al sector del transporte. Qué bonito es eso. Ángel. Sí, claro. Siempre ha sido así. Como norma general, el relevo generacional ha sido el que ha sustentado y el que ha sido parte del que los hijos han tirado del negocio y de donde les venía. Pero eso, por las razones que sean, modelo de sociedad cambiante, es verdad, lo decía Fernando, es que estamos en un modelo de sociedad que cambia, que hoy hay otros valores, otras formas de vivir y de querer también vivir y tener más tiempo libre. Que me parece bien, pero eso está ahora implicando que el tema del relevo generacional, bueno, pues complicado. Estamos en la situación que estamos, claro. Sea muy complicado. Vamos a volver a esos galardones, a esos premiados que decíamos. Samutransa como patrocinador, siempre también se le da un pequeño reconocimiento, y como empresas galardonadas en esta ocasión, Birloque y Naturpellet. Fernando, ellos estarán también presentes en estos premios para recibir ese galardón. Sí, sí, por supuesto. Como ha dicho antes Ángel, para nosotros, para la Junta Directiva, siempre es muy complicado determinar a quién se le da el premio, porque nosotros tenemos cerca de 400 socios y los 400 son merecedores del premio. Por supuesto. Entonces, bueno, hay que elegir uno. Entonces, cuando se elige, en este caso Transporte Birloque, Juan Manuel Gómez lo recibió, pues claro, lógicamente muy contento, porque que te reconozcan tus compañeros de profesión, sí, pues siempre te pone, es muy relevante. Y eso en cuanto a la empresa de transportes. Birloque es una empresa que se dedica al transporte de productos cárnicos, en vehículos isotermo, vehículos frigoríficos. Su actividad la desarrolla en toda la comunidad autónoma, incluso también en Asturias, Cantabria. Tiene 14 vehículos y él empezó pues casi como de casualidad. Procede de Nava de la Asunción, sí. Allí tiene la empresa, allí vive y se dedicaba a la hostelería. Tenía un bar y como él por las tardes no tenía mucha tarea en el bar, pues se apuntó en la autoescuela a sacarse carnet de conducir. Fíjate. Camiones. Qué bueno. Y un conocido le dijo, oye, pues ¿por qué no empiezas a trabajar conmigo, a distribuir mis productos? Y poco a poco, pues ha llegado hasta la flota que tiene ahora de 14 vehículos. Qué bonito, qué historia, como decíamos antes, de valentía, de gente que, bueno, pues tiene un ratito libre, ¿no? Como decíamos antes, todo lo contrario a lo que ocurre ahora con esa falta de relevo generacional, pues gente que realmente pues tenía ese ratito libre y ha decidido dedicarlo, en este caso, al sector del transporte. En este caso, Naturpellet. Sí, bueno, quería apuntar que ahí sí que parece que va a haber relevo generacional. Qué bien. Porque aunque Juanma es una persona joven, su hijo ya está también está implicado en la empresa. Qué bien, qué buena noticia. Naturpellet es una empresa señera en Segovia. Nosotros cuando damos estos premios buscamos a alguien que tenga una especial relevancia para la provincia. En ocasiones buscamos un tema cultural y en otros pues alguna empresa de alguna fábrica. Tenga peso. Exactamente. Entonces cuando pensamos pues Naturpellet, porque es una empresa que mueve, que está implicada en el territorio, que con una industria sostenible, que los productos que fabrican calientan las casas de toda España, y está muy vinculada con el transporte, porque todo eso es un ejemplo de lo que decíamos antes, de que todo lo que conocemos tiene relación con el transporte. En Naturpellet procesan
todos los pinos de su entorno, y luego sale ese producto ya generado que también se distribuye con vehículos por carretera. Efectivamente, y que llega a muchísimos puntos de España, desde luego que sí, y de fuera también. Pues vamos a disfrutar de nuevo de esa gala, ya la número 22, esa 22 edición de la gala del transporte, de la entrega de esos acueductos de plata. De nuevo vamos a poner en valor al sector importantísimo, como les digo, para nuestra sociedad. De verdad, muchísimas gracias, a disfrutarlo y sobre todo a volver a reconocer a este sector, pues fundamental para todos. Muy bien, nada, pues Ángel. muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, siempre por darnos la oportunidad de poder ser escuchados y hacer llegar el mensaje de que no somos solo lo que es más entorpecemos las carreteras y más contaminamos las ciudades, sino que somos algo más y que también aportamos algo. Por supuesto, y déjame decir, Ángel, también en cuanto a contaminar, que además los vehículos son cada vez más eficientes. Sí, claro. Estáis en la vanguardia de todo, con lo cual, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ángel, Muchas gracias. Fernando, un placer. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida en 5 minutos, no se vayan. Bueno, pues estamos de vuelta y me acompaña ya en plató el escritor Ignacio Sanz, que vuelve a sorprendernos y deleitarnos con una nueva obra. En este caso se llama Leandro Liendres y otros relatos de la España vacía. Voy a saludarle, Ignacio Sanz. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlota. Ignacio, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Un placer. Es un gusto. Pues vuelves de nuevo, como decía, a deleitarnos con esta nueva obra, estos relatos, cuentos, historias, ¿no? De nuevo vuelves a poner a la España vacía en un poquito de relevancia, ¿no? Bueno, es lo que vengo haciendo desde que tenía uso de razón, porque yo soy un niño que emigró a Madrid y siempre quise volver al pueblo. Al pueblo es muy difícil volver a Lastras de Cuéllar, pero al menos he vuelto a la capital de la provincia y me siento, digamos, que bien, y no he perdido contacto con aquel niño que descubrió el mundo, la lengua, las relaciones sociales, las fiestas, todo ese mundo que es el que vengo reflejando a partir casi siempre de relatos orales que me llegan, ¿no? ¿Sabes la última? Y me cuentan una historia que me sorprende. Ajá. Y a partir de ahí digo, aquí hay un relato o incluso una novela, ¿no? Entonces, estos relatos de Leandro Liendres, que en realidad Leandro Liendres es casi una novela corta, porque creo que tiene 80 y tantas páginas, ¿no? Y La planta de biogás también podría ser una novela corta, porque tiene creo que 60 páginas, ¿no? Y son temas, digamos, candentes, porque de actualidad. La planta de biogás, fíjate todo lo que se está generando ahora, el conflicto que se está generando en tantos pueblos que están amenazados con una planta de biogás, y los problemas que están generando en la convivencia, ¿no? Porque ha habido alcaldes que yo creo que de manera ingenua han aceptado, les han vendido la moto, que se dice, y luego se han encontrado con la respuesta, con la realidad y la contestación del público, ¿no? Cuando han visto de qué iba la cosa, ¿no? Y bueno, y entonces digamos que buena parte de los relatos de este libro, no buena parte, no, todos están metidos. El otro día en una presentación decía el presentador que era casi como una novela, porque todos los relatos tienen el mismo fondo y en todos aparece el bar de Morroñas, o en casi todos aparece el bar de Morroñas como un lugar de encuentro, como si fuera el centro cultural de donde se relaciona la gente, y en casi todos aparecen referencias a Leandro Liendres. Es decir, la última vez que estuve con Leandro Liendres, de manera que hay... O sea, que están intrincados. Eso, ¿no? Es, pequeñas, hay como si no un cosido, un pespunte entre los propios relatos. ¿Cómo comienza Leandro Liendres? ¿Cómo comienza ese relato, Ignacio? Bueno, ese relato comienza de una manera brutal. El comienzo es tremendo, porque es la llegada de la Guardia Civil con una cabra. La cabra es ese aparato de hierro para abrir puertas, sí, porque Leandro Liendres lleva 3 o 4 días que no se sabe nada de él y que, bueno, no contesta al teléfono, no
no hay. Y entonces la Guardia Civil, advertida por todas esas cuestiones, llega y abre la puerta y se encuentran el cadáver comido parcialmente por los perros. Los dos perros que tenía, dos pitbull de estos que son muy terribles y que los tenía además para evitar amenazas de gente que fuera a cobrarle, ¿no? Porque bueno, es un agricultor que quizá ha tenido algunos excesos y luego no pagaba las rentas y bueno, ahí empieza el conflicto. Y ese cuento luego sigue con relatos de gente que habla de su relación con Leandro Liendres, ¿no? Casi todos los personajes tienen un mote. Leandro Liendres no es suyo, sino que viene de lejos. En Lastras de Cuéllar, de donde procedo, casi todas las familias tienen su mote. Un mote, sí, ¿no? Lo que suele ocurrir, ¿verdad?, en los pueblos, esa cosa maravillosa. Que les define, ¿no? Sí. Y lo digo porque, claro, Liendres no es aparentemente, pero no es de este agricultor, sino que la cosa viene de lejos, ¿no? Ah, qué curioso. Todo se mueve, ¿no?, en el mismo escenario. Sí, Valdepinos. Valdepinos es el pueblo que podría ser un correlato de Lastras. Lo que pasa que como me fui alejando de Lastras y ahora vivo los fines de semana y los veranos, he pasado un verano espléndido en Muñoveros leyendo y escribiendo, pues creo que también Muñoveros forma parte de ese mismo universo, pero podría ser Ontalvilla o Aguilafuente o Fuente Pelayo o Zarzuela del Pinar o Sauquillo de Cabezas, es decir, yo creo que detrás está siempre el paisaje de los pinos, ¿no? Los pinos como, el mar de Pinares. Eso es, como mar de fondo, ese mar que se ve desde Cuéllar y que verdaderamente es sorprendente. También desde los castillos de San Miguel de Bernuy, ¿no? Hay allí una zona que, bueno, qué vistas, ¿no? Qué vistas. Ese mar de secano, efectivamente, tan precioso, ¿no? Esa vista diferente que tenemos desde algunos puntos de nuestra provincia. Pues de nuevo un libro que, como decíamos, ¿no?, esa historia que pone en valor a esa España vacía que estábamos comentando, ¿verdad?, en publicidad, Ignacio, que bueno, pues que trágicamente es una realidad, pero que tiene cosas maravillosas. Tiene cosas maravillosas y tiene también historias maravillosas, porque, bueno, para un escritor lo importante son los conflictos. Es decir, una vez en un club de lectura donde me invitaron, me decían, hombre, pero aquí todos son problemas. Digo, mira, es que esto es literatura, lo demás puede ser literatura de carácter turístico, ¿no? Resaltar las bondades del paisaje, la comida. Digo, eso está muy bien, pero la literatura no funciona así. Si Ulises hubiera regresado de inmediato a Ítaca, se hubiera acabado la historia. Claro, se hubiera acabado la historia. Don Quijote es Don Quijote porque se mete en unos laberintos tremendos. Y entonces los personajes que aparecen en Leandro Liendres y otros relatos, en realidad cada uno tiene su propio conflicto. Y es un conflicto que, por otro lado, refleja el pálpito de nuestra tierra, ¿no? Claro, ese pastor que dice que estoy muy solo y que busco una persona que me acompañe y si puede ser una mujer agraciada, pues mejor, ¿no? Claro. Es decir, pero en el fondo lo que está es solo y eso ya es un conflicto por sí mismo, ¿no? Curioso. Ignacio, ¿lo has presentado ya? ¿Tienes alguna presentación más? Sí, lo he presentado la semana pasada en la Casa de la Lectura de Segovia y sí, tengo la semana que viene un club de lectura del Espinar lo ha puesto ya como objeto de lectura y tengo otras dos presentaciones que como todavía no tienen fecha fija, no quiero hablar de ellas, pero bueno, el libro espero que se mueva y espero que cale, porque creo que nos refleja a nosotros como ciudadanos de una provincia remota, pese a que estamos al lado de Madrid, pero somos una provincia remota como lo es Soria o como lo es Palencia y creo que los cuentos que aquí aparecen son un reflejo de nuestra realidad. Y que nos podemos sentir identificados, ¿no? Ya no nosotros también, sino esas historias, como decías al principio, que nos han contado, ¿no?, de nuestros abuelos,
los del pueblo, ¿no?, que han ocurrido realmente y que están reflejadas con otros personajes. Sí, efectivamente. El otro día en la presentación Mariano Martín Isabel hizo un descubrimiento que me sorprendió, ¿no? Porque uno de los relatos se titula... caramba, se me olvida ahora el nombre. Bueno, es un bicho que come los granos de las algarrobas, gorgojo, se titula gorgojo, sí, ¿no? Y ese gorgojo se come el interior del grano y deja la cáscara. Ajá. Y dice, eso es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, somos un territorio en buena medida vacío porque alguien que podría ser Madrid, pero bueno, no es exactamente, es el sistema capitalista, sí, en el que estamos viviendo, ¿no? Y nos ha comido la parte sustancial, es decir, nos ha llevado a la gente y estamos aquí en el cascarón ese, ¿no? Pues ese gorgojo en realidad se podría aplicar a buena parte de lo que es la España vacía. Es lo bonito, ¿no?, esa interpretación que hace cada lector de cada historia y de cada relato. Porque aquí hay ese cuento refleja los problemas de una mujer, ¿no? De una mujer que, bueno, se quedó en el pueblo tras pasar por Madrid, sus relaciones afectivas no acabaron nunca y cuidó a los padres, y cuando ya el padre que le dio un ictus, luego la madre que ya era vieja y tal, y cuando se ve ya con unos años y le dice una prima, deberías de buscarte a alguien porque todavía estás, en fin, en buena situación y tal, y dice, sí, pero es que casi todos los mozos que veo por aquí a mi alcance y tal tienen gorgojo, ¿no? Fíjate. Es decir, tienen gorgojo, bueno, que... solo tienen cáscara. Bueno, eso es, ¿no? Que quizá también en buena medida por eso se han quedado ahí. O sea, es terrible, ¿no? Sí. Ver ese mundo que al final es un conflicto. Eso es, bueno, pues muy interesante como siempre todos los relatos, las historias que nos trae Ignacio Sanz. En este caso volvemos a disfrutar de esa obra que están viendo ahora en pantalla, Leandro Liendres y otros relatos de la España vacía. Ignacio, me imagino que ya estás trabajando en próximas obras, en próximos libros, porque nunca paras de escribir. Sí, es cierto, sí, estoy corrigiendo un trabajo que espero que no sea antes de un año, ¿no? Porque tiene que ir, pero antes de un año pueda estar en la calle, ¿no? Pues lo veremos y hablaremos de ello y volveremos a disfrutarlo. De momento, Leandro Liendres. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Carlota, muchísimas gracias. Como siempre. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora. El mundo no se detiene. Las formas cambian. Pero crecer no es borrar lo que nos define. Es caminar juntos más lejos. Es progresar. El Grupo Caja Rural, con más de 98.000 millones de euros en activos totales y más de 6,3 millones de clientes, es uno de los principales grupos financieros de España y el principal grupo de banca cooperativa. Nuestras puertas siguen abiertas, como siempre, sin citas, sin trabas, sin dar un paso atrás. Mientras otros se alejan, nosotros nos acercamos. En Caja Viva estamos orgullosos de ser la única entidad financiera de Segovia. A nuestro lado crecen tus sueños y metas, y además de finanzas, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra provincia. Somos cultura, deporte, empleo, empresas, somos solidaridad. El 15% del beneficio anual de la entidad va destinado a la Fundación Caja Rural. Si crece Caja Viva, crece Segovia. Caja Viva y la Fundación Caja Rural. El futuro de Segovia comienza aquí. Pues estamos ya de vuelta y continuamos. Nos visita ahora la escritora Marisa Alonso Santamaría, que vuelve con un nuevo cuento protagonizado, en este caso, por un lagarto con zapatos rojos, que por cierto también ha venido. Marisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de esta noche, Waldo. Aquí está, os presento a Waldo, el lagarto con zapatos. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, Marisa, ¿cómo ha surgido esta nueva historia? Pues mira, este es el segundo cuento de una colección de cuentos cortos infantiles que escribí para Guía Infantil. Ajá. Entonces voy eligiendo así los que más me gustan o los que creo que pueden gustar más al público infantil, y entonces decidí publicar
Waldo porque habla en este mundo de consumismo que vivimos y tal, y que muchas veces no pensamos, compramos cosas o nos antojamos de cosas que luego en la realidad vemos que no necesitamos para nada. Y entonces pues Waldo habla de eso, de un lagarto que se empeña y se antojan, que quiere unos zapatos, como vive en el bosque, su mamá le va diciendo: Waldo, yo creo que no es buena idea unos zapatos en el bosque, para... Se empeña, al final tiene los zapatos y Waldo se da cuenta que era verdad, que no los necesitaba. Que su mamá tiene casi siempre razón. Qué bueno, o sea que, como decíamos al principio, es un cuento para reflexionar, siempre tiene esa moraleja, ¿no? Esa parte para que los más pequeños, sobre todo, vayan aprendiendo, en este caso, pues a través de historias como la de Waldo. Sí, me gusta como dejar un mensaje que cada uno, no digo de enseñanza, pero como dejar un mensaje, ¿no? Como tú dices, para que cada cual lo coja como quiera. Pero efectivamente este cuento es igual para niños que para adultos, porque bueno, ya sabemos cómo va esto, que muchas veces, pues lo que te digo, compramos cosas que luego dices con el tiempo: ¿para qué he comprado esto si no me vale para nada? Y te estás gastando el dinero y estás haciendo gastos innecesarios. Muchas veces te crea ¿no? la propia sociedad, como dices, ¿no? El consumismo, una necesidad que no tienes. Ahora fíjate que vienen las Navidades, Marisa, y que precisamente nos pasa un poco eso, que no solamente los peques, que a lo mejor pues oye, quieren algo que realmente no les hace falta, sino los mayores. Es verdad que Waldo podríamos ser cualquiera. Es que tenemos cosas repetidas. Los niños hoy en día, realmente, cuando llegan los aniversarios y no sabes bien qué regalarles, porque es que tienen de todo. Es la típica frase, ¿no? Que dices: ¿pero qué le regalo yo a un niño mayor? Da igual, si tiene de todo ya, no sabes, claro, no sabes. Mira, yo regalo muchos cuentos de los míos y de otros, porque pienso que es algo que... El libro que es bueno. siempre es un buen regalo, Marisa. Claro, efectivamente, que el libro siempre creo que es un buen regalo. Este cuento además viene con, igual que Pomposo, del que he sacado una segunda edición, pues viene con un ejercicio de comprensión lectora, viene con 10 preguntas para luego pues abrir conversación con los pequeños, viene con una sopa de letras, también para buscar, viene con un juego para ir buscando una imagen, una pequeña imagen en todas las ilustraciones, que eso me divierte mucho, lo pongo en casi todos los cuentos que tengo. Y bueno, pues es que creo que son cuentos los dos para, como te digo, abrir tertulias y conversaciones en colegios, en bibliotecas, en librerías. Siempre dan que hablar, ves cómo van pensando los niños, lo que dice uno, lo que dice el otro, a lo mejor uno está diciendo una cosa y luego lo que dice el otro ya le hace reflexionar. Y bueno, pues es una manera de llegar al público infantil, que tanto me gusta. Que la historia no se quede, Marisa, en las páginas, ¿no?, del libro, sino que salga también, como decías, pues esa conversación, esa reflexión de los más pequeños, entre la familia, en los colegios. Es una maravillosa Claro, por ejemplo, lectura. Pomposo habla de la diversidad. Es de, no hay que cambiar porque los demás te digan que tienes que cambiar, tienes que ser como tú eres y respetar a los demás como son. Por supuesto, y respetar a los demás. Y Pomposo trata de un oso que va a una verbena y empiezan a reírse de él y como a atacarlo cruelmente por la manera de vestir. ¿Cuántas veces pasa eso hoy en día? Entonces, yo hago también esa representación porque hacemos como un pequeño teatrillo para que los niños también se den cuenta que cada uno es cada uno, que yo, mientras yo no me meta contigo y no haga nada malo y no haga daño a nadie, hay que respetarse. Hay que respetarse, es que me parece tan fundamental. Entonces en esas estoy. Oye, pues una labor desde luego importantísima que tienes, Marisa, y nada fácil, porque ya sabemos que los niños son un público bastante difícil, porque lo que no les gusta te lo dicen claramente, no tienen ninguna vergüenza, ningún tipo de problema, y sin embargo también lo que les gusta también te lo dicen y lo que piensan, con lo cual es mucho más fácil, yo creo, generar ese debate con ellos, porque están dispuestos a colaborar. No sabes lo satisfactorio que es que vayas a hacer un cuentacuentos o algo y que venga un niño y que te abrace, que me ha pasado no más de una vez. Es que es como un subidón, sobre todo cuando voy a los colegios y tal, de verdad que es me encanta estar en contacto con los niños porque son muy
muy inocentes. Un niño, a ver, un adulto pues ya lo sabemos, a lo mejor no le gusta algo y te dice, bien, por cumplir, política, por ser educado. Pero un niño, como no le guste... Sincero, 100%. ¿Sabe? Y a mí eso me daba mucho miedo. Al principio, cuando empecé en este mundo, yo decía, pues que los niños igual... Pero luego es un mundo que me encanta. Y es lo que te digo, es súper satisfactorio ver cómo entre ellos pues empiezan a hablar, a debatir, es muy gratificante, muy gratificante. Sigues haciendo, Marisa, bueno, a través de las redes sociales, que regalas también esa poesía infantil a los más pequeños, acabas de hacerlo ahora por el Día de los Santos, y bueno, pues también a través de la poesía es una manera preciosa de llegar a los más pequeños y que se vayan atreviendo con ese género. Estos dos cuentos no son en poesía, pero por supuesto yo he hecho una poesía para los cuentos. Entonces vienen con un marcapáginas que viene la poesía del oso pomposo y de Ubaldo el lagarto con zapatos, porque sabes que a mí la poesía infantil, o sea, es que me encanta, no sé qué me pasa con la poesía, creo que es tan fácil para llegar a los niños. Los cuentos también, pero la poesía, por lo que te cuento siempre, por la rima, por la musicalidad. Sí, es fácil que se queden con ello también. Claro, y entonces me gusta mucho. Entonces estos cuentos, aunque son, porque tengo de todo, para guía infantil escribía, o sea, de todo, en cuentos, en poesía, he escrito de todo, artículos, de todo. Pero me parece que la poesía no tenía que faltar. Y entonces... Por supuesto. Siempre la incluyes. Siempre la incluyo. Si puedo, vamos, si está en mi mano, siempre la incluyo. Siempre todo lo que tengo. Marisa, has hecho ya la presentación de Waldo, el lagarto con zapatos, y me imagino que está ya en todas las librerías. Está en las librerías, pero todavía no he hecho presentaciones. He estado muy liada, he estado un tiempo muy liada. Y bueno, espero empezar ahora allá a dar a conocer bien a Waldo, aunque claro la gente ya sabe que está ahí, pero bueno, pues empezar a hacer algún cuentacuento y tal, y a ver el público, el público infantil, sobre todo, cómo lo recibe. Espero que les guste, es muy gracioso, ¿verdad? Segura, vamos, pero que es que yo me le quedaba ya aquí en el plató, pero nos ha enamorado, ¿eh? Según has entrado con él, digo, pero no puede ser. Le vas a tener que hacer ya en serie, Marisa, ¿lo sabes? No, Waldo, porque te le van a pedir. Madre mía, puf. Ahí está. Eso sí, está mejor sin zapatos, ¿verdad? Claro, para lo que él quiere, que es para jugar y para el día a día, desde mejor. Luego, no los necesita. Yo creo que no los necesita, como nosotros muchas cosas. Fíjate, Marisa, que yo creo que los padres te lo van a agradecer. A ver si ese mensaje cala en los niños y para las Navidades, pues oye, se lo piden, piensan un poco más, eso ¿verdad? Es, piden en la carta a los Reyes cosas que realmente las preguntas sean útiles. Que van en el cuento es sobre eso, ¿no? ¿Realmente lo necesitas? ¿Es un capricho o una necesidad? Ajá. Para que los niños piensen, pues, a ver, a lo mejor es verdad que esto realmente no lo necesito, y otra cosa que también me haga ilusión. No solo que te haga ilusión, tienes que ver un poco más allá. Efectivamente. Bueno, pues para disfrutar, para no solamente los pequeños, también los mayores, para disfrutar en familia, en los colegios, Waldo, el lagarto con zapatos, está ya disponible en las librerías. Marisa, como siempre, un placer. Un placer para mí estar aquí, Carlota. Gracias por venir. Muchísimas gracias. A Waldo también. Un placer. Gracias. Bueno, pues así nos vamos a la publicidad. Continuamos enseguida. Hasta ahora. Pues vamos a hablar de letras un martes más. Para eso está ya en nuestro plató nuestro colaborador José Domingo Pardillos, de la librería Entre Libros. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. ¿Qué tal? Y además estamos muy bien acompañados. Yo, como siempre, te cedo los honores. Pues sí, la verdad es que hoy vamos a presentar a una persona que ha publicado un libro. La verdad es que bueno, es un libro muy particular, muy curioso, y que va a hacer disfrutar a muchísima gente, sobre todo gente interesada por la Sierra de Guadarrama, por las hospederías, por las casas abandonadas, por esos sitios que tienen cierta magia, que con el paso del tiempo han ido perdiendo importancia, los hemos ido abandonando, ¿no? Y bueno, por Gonzalo, que su profesión es bioquímico, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, lleva muchos años conociendo la sierra, y ha decidió presentarnos una
una propuesta para publicar de Ediciones del Biche, Antiguas Hospederías por la Sierra de Guadarrama, y nos encantó el proyecto, nos encantó el enfoque, ¿no?, que le daba, que era una manera de descubrir esos sitios recónditos que has pasado al lado de ellos, que ves 4 ruinas que no sabes lo que significan y que tienen una historia y tenían una importancia fundamental para los viajeros del siglo XVIII, XIX, hasta bien poco. No hay algunas que todavía sobreviven, pero muchas de ellas ya están abandonadas. Y bueno, la verdad es que hace un recorrido muy completo de toda la Sierra de Guadarrama. Gran parte la tenemos aquí en la provincia de Segovia, y si no la tenemos, pues bueno, la parte de la sierra de la parte de Guadarrama, de la Sierra de Madrid, ¿no?, pues también hay hospederías abandonadas que hemos visto, hemos ido a hablar de ellas, pero no las hemos conocido, y Gonzalo ha decidido profundizar, investigar, y bueno, la verdad es que va a ser un libro que va a sentar cierta cátedra para conocer estos sitios, estos parajes tan curiosos. Tan desconocidos también. Pues Gonzalo Palacios es nuestro autor invitado de esta noche. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, pues Gonzalo, ¿cómo surge también este tema? Porque, como nos decía Pepe, esos lugares que a los demás, ¿no?, nos resultan como más desconocidos o que nos pasan desapercibidos, y de repente pues tú te atreves, ¿no?, a darles ese homenaje, también a ponerlos en valor en este libro. Pues yo creo que viene todo sobre todo de mi padre. Pues cuando era pequeño, pues tendría 5 o 6 años, pues iba con mi padre en el coche, y mi padre, que era conocedor de la sierra, me decía: ves, esto era una antigua venta, ves, aquí paraban las diligencias, aquí está. Pero claro, con 5 o 6 años, pues son cosas que tendrán por un oído, por otro. Y luego ya con los años, cuando te vas haciendo ya mayor, de repente, claro, vuelves a ver las ruinas y dices: hombre, pero es que esto es una pena. Pero claro, mi padre ya no me puede contar nada y tal, y entonces es una pena que esas ruinas pasen desapercibidas. Y entonces me puse a recopilar todo lo que se sabía de esas ruinas, de dónde estaban las ventas, dónde estaban esas hospederías. Con lo cual supone pues un montón de trabajo, ¿no?, de mirar pues relatos de viajeros siglo XVIII, siglo XIX, que si los mapas topográficos, mapas históricos, y un poco y así. Y la verdad que me encantó, y cada vez que avanzaba me gustaba más, hasta que al final dije: bueno, voy a plasmarlo en un libro. Claro, todo el trabajo merece la pena. Claro, Gonzalo, ¿te ha sido fácil encontrar esa información, ¿no?, esa documentación? Porque al final, de esos lugares, ¿no?, que pasan más desapercibidos, o por los que a lo mejor hasta ese momento no se había interesado nadie, que ya habían quedado un poco en el olvido, a lo mejor no había mucho donde buscar. Pues no ha sido nada fácil, porque hay como dos vías, ¿no?, para buscar. Uno es lo que es la información topográfica, o si que miras un antiguo mapa, dices: ah, pues aquí había la venta de no sé qué, no sé cuánto, y eso está bien. Pero claro, a lo mejor en el mapa sí está marcada, pero luego vas a la realidad y es que no hay ni una sola piedra ya. O bien han construido un restaurante nuevo, o yo qué sé. Claro. Pero bueno, por lo menos tienes la información topográfica. Esa referencia. Ahora bien, a mí lo que más me gustaba era la información de los viajeros que pasaban por esa venta, porque ahí eran las experiencias que tenían. Decían: pues hemos comido esto, hemos comido lo otro, el ventero era súper antipático, o tenía una hija que era guapísima, tal. Todo eso, las vivencias que tenían. Eso lo has encontrado reflejado. Pues claro, Gonzalo. entonces cuando coincidía una venta que sabía dónde estaba y lo que contaban de ella, pues ya lo juntaba y ya lo ponía. Lo que pasa es que hay algunas ventas que ya no queda nada, pero que eran muy conocidas y hay muchos relatos, pues también las he puesto en el libro. Claro. Y alguna que otra venta, pues que no hay ni relatos, pero sí aparece en el mapa, pues hombre, para no dejarla ahí olvidada a la pobre, pues... También la has dejado reflejada. ¿Dónde has encontrado esas vivencias o esas anécdotas sobre esos viajeros? Pues sobre todo viajeros, generalmente extranjeros, porque son siglo XVIII y siglo XIX. Y entonces, aunque había viajeros españoles, digamos, casi todos eran extranjeros, eran ingleses, franceses muchos, algunos italianos, algún que otro alemán. Y entonces son los relatos. Y entonces está bien porque ellos sí te cuentan todo. Porque muchas veces en esas ventas lo que más había eran arrieros, que iban con su mercancía y tal. Pero claro, ellos no escribían nada. Con lo cual no tenemos constancia de su paso.
de su paso ni de sus opiniones y demás. En cambio los viajeros sí, porque justamente venían todos los extranjeros para luego escribir un libro con sus vivencias por todo el país. Claro. Entonces ahí ya... Oye, qué bueno, eran las reseñas, ¿no? Las reseñas actuales que ponemos en Google de que hemos estado en un hotel, pues esas valoraciones, Claro, pues así. esas primeras reseñas, ¿no? De los Sí, sí. viajeros. ¿Algo, Gonzalo, que te sorprendió o alguna anécdota, algo de esas vivencias que recuerdas especialmente? Pues hay una que es justamente hablando de Guadarrama. Hay una de Guadarrama que hay un viajero que es estadounidense. Cosa que es raro, principio del siglo XIX. Yo creo que es el único del siglo XIX que cruzase el charco. Sí, sí. Y entonces iba camino de Segovia y paró en Guadarrama. Y entonces, pues, bueno, paró en una venta en Guadarrama. Y entonces quedó enamorado de la hija del ventero. Ajá. Y entonces, unos años después, vuelve a España, vuelve a hacer otro viaje por España y entonces pasa otra vez por Guadarrama. Y para desesperación suya, no paran en la venta, sino paran en un, bueno, que se llamaba un parador de diligencias, que estaba un poco más lejos, pero y claro, para él fue la desesperación, porque ya no iba a poder ver a la hija del ventero. Vaya. No, hay cosas. Y luego, por ejemplo, también en la venta de los mosquitos, ya en la parte de Segovia, pues ahí hubo una historia con los carlistas, que había un espía que fue a ver cómo estaban acantonados los carlistas en Segovia. Sí. Y entonces ya cuando espió y vio todo, se volvió hacia Madrid y le pillaron los carlistas en la venta de los mosquitos. Madre mía. Y ahí le tuvieron prisionero hasta que llamaron a pues, uno de los jefecillos de los carlistas, el cura Merino, que iba a venir a sacarle un poco a ver... ¿qué era lo que había averiguado? Ajá. Lo que pasa es que la información que hemos encontrado termina ahí. No sabemos lo que le pudo pasar al pobre espía. Pero bueno. No sé si sobrevivió a la... Bueno, no, depende, ¿verdad?, de la dureza del interrogatorio. Bueno, esperemos que fuera poco. Qué curiosas, ¿no?, estas historias, Pepe, bueno, pues que nos reflejan también la sociedad de aquel momento, también esos viajeros que teníamos, que ya en aquel entonces, ¿no?, nos venían a visitar. Claro. Es muy curioso. Y la importancia que tiene en su momento, porque claro, ahora estamos acostumbrados a las carreteras actuales, a la autopista de Guadarrama, pero antes, claro, las diligencias, o sea, hay anécdotas por de las ventas que había subiendo hacia el puerto del León por el puerto de La Tablada, o sea, todos los recorridos y todas las ventas que gracias a esas ventas, a estas hospederías abandonadas ahora mismo, el viajero, el pastor o cualquier persona podía avanzar, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ahora ya tenemos la autopista, tenemos 2 paradas, 2 gasolineras y hacer kilómetros, pero antes el tiempo era más lento, era más tranquilo y claro, en estas hospederías se refleja un poco también la sociedad de la época, ¿no? Ahí en algunos capítulos, cuando está hablando de los viajeros Gonzalo, pues claro, habla del precio de las cosas, del precio de las comidas, de cómo se comía, de los paradores, que ahora tenemos los paradores, claro, lo que son los paradores actuales, que no tenían nada que ver con los paradores de la época, ¿no? Claro, Gonzalo, ¿cómo era el servicio, ¿no?, en estos lugares? Porque sería todo un poco más humilde, imagino. Claro, es que además dependía si era una posada, si era una venta, un parador... diferentes categorías. Claro, porque lo que pasa es que, sobre todo en España, en el siglo XVIII, XIX, las distancias eran muy grandes y había muy pocos pueblos, con lo cual podía ocurrir que tú salías de un pueblo y hasta el siguiente pueblo, pues a lo mejor te pasaba a lo mejor un día o 2 días. Con lo cual había que hacer algo en medio para poder pararte. Eran muy necesarias para poder parar, para entonces, generalmente descansar. Las hospederías que estaban en pleno campo, pues el servicio era de lo más sencillo, es decir, que primero tenías generalmente que traerte tú la comida. Entonces, cuando pasabas en el último pueblo antes de llegar a la venta, tenías que comprar o apañarte para, no sé, coger un conejo o lo que sea. Tener algo de comer. Y llevártelo, y entonces en la venta sí te lo cocinaban.
pero tenías que traerte tú la comida. Ah, tenías que llevar tú la materia Sí. prima. Porque entonces, si como tú Curioso. no haces tú, pues el ventero te cobraba como 20 veces más que lo que te hubiese Fíjate. costado en el pueblo. Pero esa picaresca, española, ya existía en aquel entonces. Sí, o sea, que sí. te hacía, o sea, tú llevabas eso, para que te saliera un poco más Claro, barato. en cambio, por ejemplo, las posadas, las fondas, que generalmente estaban dentro de las ciudades o de los pueblos, Sí. pues ahí ya tenían la comida, en fin. Sí, ya eran más tenían- restaurantes. Exacto. Pero claro, pues estaba en el pueblo, porque si no, claro, está en medio campo, pues... Ya que te iban a, claro, Bueno, ¿de dónde iban a sacar también claro. esa materia y prima? si tenían para algo, poder- pues era principalmente para ellos. ¿no? para ellos. Y claro, llegar también a una hospedería y que pudieras descansar, porque en muchas ocasiones estarían llenas, estarían al completo, o eso no ocurría. Sí. Estaban al completo. Hombre, depende. De hecho, muchas veces llegabas a una venta, que era lo más pequeño, y había una sola habitación. Y a lo mejor había 10 viajeros. Entonces, ¿qué hacían? Pues normalmente vienes con un saco de paja, o te lo daban el saco de paja en la venta, o te lo daban, te lo dejaban, Sí. te lo prestaban, y dormías encima del saco de paja. Y a veces tenías que dormir fuera, fuera de la venta, al lado, al borde del camino. vamos. Ajá. Porque la venta no cabía tampoco. Curioso. ¿Cuántas de esas ventas, Gonzalo, has averiguado que siguen todavía en pie o se han reconvertido? Hay muchas más, imagino, que han desaparecido. Claro, hay las que no hay ni rastro. Es decir, que además parece inverosímil, porque incluso a veces hay grabados antiguos donde ves que es un edificio grande, ¿no? Y ahora pasas, es que no ves ni una sola piedra. O sea, está completamente... Porque normalmente cuando todos esos edificios empezaban a caer en ruinas, la gente en los alrededores cogían las piedras y Para las utilizaban reutilizarlas. para construir su casa o lo que fuese. Y entonces muchas veces no queda nada. En algunas queda pues no sé, 2 o 3 piedras así que más o menos son como restos de los muros, ¿no? Y luego hay otras que sí quedan, pero entonces normalmente las transforman en un restaurante. Entonces, a lo mejor, de hecho hay muchos restaurantes que se llaman venta de, yo qué sé, de fulanito, ¿no? Pues eso era la venta de fulanito, y que claro, la han renovado, reconstruido, y a veces hay alguna piedra que utilizan para los muros que son de la antigua venta. O sea, que todavía nos Pero quedan otras esos- son un esos pequeños edificio vestigios. totalmente nuevo. Qué bueno, qué curioso, Pepe, desde luego. La verdad es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Porque son historias que no te las imaginas, ¿no? Todo, pero lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, Es ¿no? verdad. Que el progreso ha sido muy rápido y a nosotros ya, nuestras generaciones, ya todo esto nos suena casi como a muy antiguo, ¿no? Sí. Casi a la prehistoria, ¿no? Pero claro, según vas visitando y lo vas viendo y vas aquí, hay una, lo del Caloco, aquí en el Espinar, o la del Puerto del León, que está justo enfrente del restaurante famoso del Asador. Sí. Y dices, claro, pues aquí eran los sitios donde antes la gente se vivía. Además aprendes mucho también por la diferencia que hay entre las posadas, las ventas, los paradores. Unas estaban dentro de la ciudad, otras a las afueras. El nivel que tenían económico, el precio de cada uno. Y dices, claro, ahora lo juntamos todo. ¿Qué es una venta o qué es una hospedería? Ahora ya prácticamente nos guiamos por hoteles de 2 estrellas, 3 Sí, estrellas, sí. pero todo ese aprendizaje que es de un pasado relativamente cercano. La verdad es que reciente Gonzalo lo refleja muy bien en el libro. También había, como ha dicho Pepe, Gonzalo, esas hospederías para diferentes niveles económicos, es decir, no todo el mundo se hospedaba en el mismo sitio, no se juntaban, ¿o sí? Sí, de hecho hay un caso muy curioso. Bueno, hay varios, pero bueno, hay uno, es por el puerto de la Fuenfría. Allí los reyes, cuando iban al palacio de Balsaín, Sí. antes de que se construyese el Palacio de la Granja, pues venían del Escorial o de Madrid, o sobre todo el Escorial, pasaban el puerto de la Fuenfría, y había en la bajada, ya en el lado de segoviano, había la venta de la Fuenfría. Y entonces los reyes y sus séquitos decían que eso de dormir en una vulgar venta ahí, que no. No era con para los ellos. arrieros y tal, eso no. Y entonces un poco antes construyeron lo que llaman ahora la Casa Eraso,
que era un palacio ahí enorme, Sí. bueno, una mansión, Sí. en pleno puerto de la Fuenfría, Sí, es para profeso para los no reyes. juntarse con Sí. los arrieros Sí. y el ruido ahí de las mulas y tal, de los carros y más. Qué bueno. Bueno, pues historia de nuestro pasado y además, como decíamos, no tan pasado, es decir, bastante reciente y bueno, pues que muchas veces eso la respuesta a esas preguntas, ¿no?, que decía Gonzalo al principio, de pasar por un lugar, ver unas piedras y decir, ¿qué sería esto? Totalmente, y el libro es que está lleno de conocimiento sobre eso para que no se nos olvide, para que no olvidemos lo que ha existido, ¿no? Que ese gran patrimonio que dice, si no tenía, son 4 piedras, ya la importancia que tuvo en su momento, que gracias a ese hemos conseguido el progreso y la situación en la que podemos vivir ahora. La verdad es que es un libro para, pues eso, para el recuerdo, para esa importancia etnográfica, geográfica, histórica que tiene nuestra sierra. Y como decíamos, para ponerlas en valor, porque eran lugares súper útiles, Gonzalo, y de extrema necesidad para esos Además, viajeros. Es una pena porque ahora nosotros cuando vamos a un sitio decimos, pues vamos a visitar, no sé, la catedral, la ermita Los grandes perdida, no sé monumentos. qué, los puentes, por ejemplo. Pero nadie se acuerda de las hospederías. Es verdad, y además ahora con la tecnología que de repente a través del móvil, por ejemplo, podemos ver ese espacio como era entonces. Eso sería muy interesante. Pepe, ¿lo habéis presentado ya? Lo presentamos hace un mes aproximadamente en Guadarrama, pueblo, que además tuvo muy buena aceptación, la verdad, la gente muy interesada, muy involucrada, preguntando por todos los hospederías que han ido desapareciendo. Para poder hacer esa o que se ruta han convertido, también. para poder hacer esa ruta, claro, conocer bien el puerto de la Tablada, el puerto de los Leones, la hospedería del León y luego ya toda la parte de aquí de Segovia. Y aquí en Segovia la presentaremos ahora más adelante, no tenemos fecha, pero sí que hay que hacer una presentación sobre todo eso para la gente que pueda preguntarle, como pasó en el caso de Guadarrama, de oye, yo sé que mi padre me habló de una venta que estaba aquí, por ejemplo, la que tenemos en la carretera de San Rafael, Sí. la venta, no me va a salir el nombre, está cerca de Revenga, un poquitín, que hablas de ella en el libro. Justo, esto es la ley de Murphy. De Santillana. De Santillana. Claro, Ajá. exactamente, donde el cordel de Santillana. Tal. Sí, entonces sí. esas ventas que todos hemos ido a hablar de ellas, pero claro, aquí te lo explica, te cuenta cómo se vivía, quién la podía utilizar, y son cosas que las hemos visto, que las hemos tocado y paseado O que por hemos ellas, escuchado hablar de ellas. pero desde la ignorancia, ¿no? Y bueno, la verdad es que con este libro Gonzalo Lo pone en valor. Ábrenosle un poquito, Pepe, para poder ver un poco también por dentro, ¿no? Claro. Tenemos alguna fotografía, sí, hay imagino. muchas fotografías de los lugares, claro, son fotografías muchas de ellas que son ruinas, Claro. y también aquí entra un poco no ya la imaginación, sino el conocimiento de Gonzalo de decir, aquí hay unas piedras, pues son los restos del muro que existía y tal, y yo creo que era esto, yo creo, porque realmente la documentación te está basando en un mapa o en la experiencia de los viajeros, pero te queda ahí la seguridad 100% de lo que fue. Bueno, un trabajazo de documentación, Sí. Gonzalo, desde luego. Pues muy interesante, como siempre, Pepe, todos los libros que nos traes, en este caso, pues Gonzalo, que no desoíste esas palabras de tu padre que te decía, ¿verdad?, cuando pasabas por la carretera, fíjate, ¿no?, en estas piedras, y te han llevado precisamente a que ahora... No iba a decir. Efectivamente, podamos disfrutar de este libro y bueno, pues conocer un poquito más de esa historia más desconocida, pero que sigue estando ahí, que forma parte de nuestro pasado. Muchísimas gracias, Gonzalo, un Yo placer. encantado de vuestra invitación. Un placer, esperamos a esa presentación aquí en Segovia. Pepe, Muchas gracias. un placer como siempre. Muchas gracias. Pues nos vamos así a publicidad y enseguida estamos de vuelta para contarles más cosas, no se vayan.
Pues continuamos. La Camerata Clásica TMC nos invita este próximo día 9, este domingo, a un concierto muy especial que une además varios idiomas. Música española, francesa, italiana, acompañada también de textos en esas mismas lenguas. Nos lo cuentan esta noche Vicente Uñón, director de la Camerata Clásica TMC. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlota. Bienvenido de nuevo. Y Ana Gil Arranz, profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas. Ana, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Vicente, pues un concierto muy especial que en este caso une música también con diferentes idiomas, diferentes lenguas. Sí, así es. Otra vez se hace música e imágenes, música y pintura, música y danza, música y ballet. Y pensé, bueno, pues vamos a hacer música e idiomas y lenguas. Ese es el título. Y la idea es ir alternando piezas musicales de distintas nacionalidades con textos de distintos idiomas también. Música española, texto de español, música francesa, texto en francés y estos textos leídos por 6 fantásticos profesores de la Escuela de Idiomas, y aprovechando que los tenemos aquí en Segovia, pues vamos a hacer este concierto. Qué curioso. También así para conocer, ¿no?, cómo suenan esas músicas en su idioma original, ¿no? O, pues eso procedente, ¿no?, de su país de origen. Claro, porque ten en cuenta muchas veces la música es el reflejo del lenguaje, de cómo se habla en ese país. Y de la sociedad también muchas veces. Exacto. Y entonces hay distintas características dentro de las piezas musicales que la configuran de una manera o de otra. No es lo mismo un vals alemán como vamos a hacer a un paso doble español, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que vamos a intentar mostrar, y entre medias además intercalando con idiomas de otros países. Qué interesante, seguro. ¿Cómo ha surgido también la colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, Vicente? Bueno, conozco a Ana desde hace ya unos cuantos años y le comenté el proyecto, le pareció estupenda la idea y nada, a partir de ahí pues ella se encargó de hablar con profesores de idiomas de aquí de Segovia. Y bueno, ellos han montado la parte textual, literaria, nosotros la parte musical, y bueno, pues ahora dentro de un rato vamos a ir allí a hacer un pequeño ensayo de la parte de texto, o sea que así fue la cosa. Bueno, o sea que todavía estáis con esos últimos retoques, ¿no?, esos ensayos finales. Ana, ¿qué os parece la experiencia? ¿Cómo os está pareciendo hasta ahora? Pues desde el primer momento nos hizo muchísima ilusión poder participar con ellos, que además son unos músicos súper talentosos. Y además es que Vicente nos dio libertad total a cada profesora, somos todas profesoras en este caso, pues para elegir la pieza que quisiéramos, sin tener ninguna relación ni con compositor, ni con época. Lo que pasa es que luego cada una pues ha elegido un poco la pieza que es relevante o que tiene cierto nexo de unión con la época. Bueno, eso ya ha sido muy personal. Yo creo que va a gustar mucho. A mí me parece que estamos muy ilusionadas nosotras. Además tiene que ser bonito esa sonoridad también, ¿no?, que tiene cada idioma, además de cada pieza musical, ¿no?, la lengua pues también le da un estilo diferente. Sí, esa es un poco la idea. Es decir, yo veo que hay un nexo de unión muy estrecho entre lo que son las lenguas y la música, que es un lenguaje, ¿no?, internacional y además humano, y luego la musicalidad, lo que tú dices, ¿no?, de la entonación de cada idioma, la forma en que... Bueno, además, claro, va a ser un poco declamado, con lo cual se va a poder apreciar, ¿no?, un poquito más que lo que es en la clase, ¿no?, que tiene otra finalidad, ¿no?, más didáctica. Eso es, eso es. ¿Cuál es el repertorio al final que habéis elegido, que habéis seleccionado? Pues mira, traigo aquí la chuleta, que si no luego se me olvida algún detalle. Vamos a empezar con música española de Granados, un intermezzo de Goyescas. Se leerá a continuación La dignidad del arte, del libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Continuamos con texto italiano, bueno, mi italiano es muy malo. La Pioggia sul Pineto, de Gabriele D'Annunzio, y haremos música italiana, Torino Respighi, una suite antigua de danzas. Vamos con texto francés, Parole de Sigon, de Eva Mounier, y la misma Eva Mounier va a recitar el texto. Música francesa haremos Gabriel Fauré, La Pavana. Vamos con texto alemán. Esta es la única pieza que va a coincidir el texto con la música, es decir, los textos de los valses de Brahms, de valses de amor,
Son piezas compuestas para coro y piano. Ajá. Y ahí vamos a hacer un arreglo para orquesta de cuerdas. Y el acompañamiento musical, ¿no? Al mismo tiempo. Exactamente. Ahí la profesora de alemán leerá una selección de estos textos de los valses y nosotros haremos la interpretación de los valses. Luego pasamos al texto inglés Ítaca, que lo leerá Ana, y música inglesa Peter Warlock, la Capriol Suite. Y vamos a acabar con texto español nuevamente, extracto sobre las fiestas de Madrid de Misericordia y Fortunata y Jacinta, y terminaremos con un paso doble, Suspiros de España. Qué bonito, o sea seguramente que sí, que no deja a nadie indiferente. Además, aunque no entendamos del todo, ¿no?, los idiomas que se van a leer, la música nos va a ayudar, como decía Sana, ¿no?, ese lenguaje universal que es la música nos va a ayudar también, ¿no?, a comprender un poco de lo que se está hablando. Es decir, a lo mejor, bueno, el español, el inglés podemos entenderlo, que sepa un poquito a lo mejor más de otros idiomas, pero si no, es dejarnos llevar por la música. Bueno, también se va a proyectar de fondo, al igual que en las óperas estás escuchando la ópera y luego tienes una traducción, sí que nuestra idea es proyectar una traducción para que el público lo siga. Y luego siempre Vicente, en el código QR del programa, introduce información adicional, y también nuestra idea es pues poder poner ahí los textos, si no los originales, quizá la traducción, eso obligatoriamente, que luego la gente en sus casas pueda leerlo tranquilos. No, que lo vaya siguiendo, ¿no? También. Como decíais durante el concierto. Sí. Las entradas todavía están a la venta, están disponibles, Vicente. Sí. Quedan unas poquitas, ya sabemos que somos de última hora aquí en Segovia, así que seguro que en el último momento se agotan. Esperemos que así sea. Ojalá. Claro que sí. ¿Dónde se pueden adquirir? Tanto en la oficina de recepción de visitantes de turismo de Segovia como en la web feberup.com, en la web de Feberup. Fenomenal, pues así de sencillo. Vicente, recuérdanos qué es la Camerata y quiénes la formáis. Pues es un proyecto que llevamos ya unos cuantos años. Es una orquesta mezcla de estudiantes actuales del conservatorio, antiguos alumnos y profesores, y algún profesor también que se ha jubilado. Y es una pequeña gran familia, porque convivimos todos, profesores, alumnos, antiguos alumnos. Como digo, es un proyecto muy bonito que llevamos ya desde la pandemia del año 2020, y bueno, pues vamos colaborando con distintas instituciones aquí en Segovia, y de esta manera dándonos a conocer y transmitir la música que tan importante es hoy en día. Se han dado cuenta que es un proyecto, yo creo que muy interesante, porque se juntan varias generaciones y varias las personas que están en diferentes momentos de su carrera musical, ¿no?, que están comenzando, los que ya tienen esa carrera consolidada, los que todavía no están dando clase, junto con los que la reciben, ¿no? Es un proyecto muy interesante por ese intercambio que existe. Es así, además que como digo yo, los alumnos, como están también los profesores, se sienten motivados también. Los profesores, como están los alumnos, también hay una motivación extra, entonces todo el mundo está motivado luego a la hora de tocar. Eso es. Habéis pasado un verano, creo que tremendo. Sí, al final ha habido bastantes cosillas. En septiembre hemos hecho un poco de parón y ahora octubre, noviembre volvemos otra vez hasta Navidades, o sea que tenemos bastante por delante para tocar. Qué bien. ¿Qué será lo próximo? ¿Tenéis ya preparadas próximas citas? Pues para diciembre tenemos concierto de Navidad en la Academia de Artillería, haremos el Gloria de Vivaldi con la coral Ágora, y bueno, cuando ya salga la información ya estaremos ahí. Bueno, pues apúntenselo en el calendario, ya sabemos que llegadas las Navidades son muchos los conciertos que se desarrollan por la capital y también por la provincia, y en este caso ese concierto maravilloso de la Camerata, que hablaremos de él próximamente. De momento les invitamos este domingo a las 12, ¿verdad, Ana? Sí, a las 12 del mediodía en la sala Caja Segovia, si no me equivoco, ¿verdad? La Bajada del Carmen. Eso es. Ahí estaremos. Muy bien, pues un plan estupendo, ¿verdad? Pues sí. Para el domingo, claro que sí. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Invitamos desde aquí a todo el mundo a que se sume, que todavía quedan unas poquitas entradas a la venta, y que disfruten de ese lenguaje universal, como decíais, que es la música, acompañado de diferentes lenguas que nos van a mostrar también pues la riqueza que hay en el mundo. Muchísimas gracias, Ana. A ti, Carlota. Un placer. Como siempre. Pues invitándoles a este concierto nos despedimos. Ya saben que volvemos mañana a partir de las 9:30 con más de 8 Magazine. Darles las gracias como siempre por habernos acompañado y desearles una feliz noche mañana más. Adiós.